Muy buenas tardes a todas y a todos en este miércoles 13 de enero, que supone el primer programa del año que acaba de comenzar hace casi 2 semanas. Felicitarles a todos en primer lugar, lógicamente, el año nuevo, o si no felicitárselo, porque habrá gente que no habrá nada que felicitarle, desgraciadamente, por lo menos desearles que nos trate mejor que el año pasado, que ha sido durillo, por no decir duro. Y sabiendo que el año que acaba de empezar tampoco promete como para echar voladores, pues por lo menos desearles, y nunca mejor dicho, en este programa, salud a ustedes, salud a su familia y por lo menos algo de buen humor para disfrutar de algún momento a lo largo del año. Como saben, el motivo principal, la razón de ser de este programa es transmitirles noticias relacionadas con la salud, no solo con la salud corporal, física, o incluso la salud mental, psicológica, sino temas relacionados con la salud en general, la salud social, la salud del medio ambiente, la salud del bolsillo, respecto a la cual ya les he dado una serie de programas, sobre todo en estos tiempos, y en general transmitirles reflexiones, normalmente no mías, sino reflexiones que yo he recogido de diversas personas. Siempre procuro que sean personas objetivas, personas neutrales, que no estén pagadas por empresas o por grupos que tengan intereses en relación con el tema que se habla en ese momento, sino personas que digan realmente lo que piensan y que lo digan con convicción, que lo digan con sinceridad y con ganas de echarle una mano a los demás. Esta es la razón fundamental de este programa y así va a seguir siendo pues todo el tiempo que exista, que esperemos que sea por muchos años. Antes de entrar en el tema de hoy, que como algunos de ustedes ya saben, voy a hablar sobre la aptitud médica para el deporte. Concretamente, voy a hablar, el programa también se podía haber titulado, pues, la muerte súbita de los deportistas, pero ya saben que mi fuerte no es el tremendismo, no es el catastrofismo, no es meterle el miedo del cuerpo a la gente, aunque algunos opinen lo contrario, sino todo lo contrario. Y entonces quise titular el programa La aptitud médica para el deporte, qué necesitamos, qué aspectos hay que tener en cuenta para declarar a una persona apta para desarrollar cualquiera o un tipo concreto de deporte. Antes de entrar en materia, como les digo, adelantarles que en febrero, es que me estoy aguantando, la verdad, pero bueno, yo creo que voy a aguantar hasta mitad o finales de febrero para darles el tercer programa sobre un tema. Va a ser el tema que más programas ha tenido en lo que lleva funcionamiento el mismo, que es aproximadamente un año, si no me falla la memoria, que empecé a hacer el programa en febrero del 2009, y va a ser el tercer programa dedicado a la gripe A, a la terrible gripe A, que ha resultado ser un camelo mayúsculo y un escándalo político sanitario de dimensiones planetarias y que le ha costado y le cuesta a la humanidad miles de millones de euros y todavía no ha rodado ninguna cabeza por ello. Simplemente adelantárselo, vamos a hablar con más detalle de este tema, como le dije, en una semana. Pero volviendo y comenzando ya en el tema que nos ocupa hoy, que es lo que les interesa a ustedes, pues decirles, como ya adelanté, el tema de la muerte súbita del deportista. ¿Por qué es importante los reconocimientos médicos a los deportistas? Aparte de porque exista un riesgo de muerte súbita que está desgraciadamente de rabiosa actualidad, en este caso no por una muerte, sino por un deportista de élite, un deportista de competición, para variar un futbolista, que se le ha dicho que no puede seguir ejerciendo como futbolista, que no puede seguir practicando ese deporte por problemas de corazón, por problemas cardiológicos. Como anécdota inicial, comentarles también que documentando el programa de hoy, pues me he dado cuenta algo que ya sabía, pero claro, una cosa es saberlo y otra cosa es constatarlo con datos que te dan los especialistas. Como es el hecho de que no son solo futbolistas a los que les ocurre esto, son todo tipo de deportistas.
un caso dramático entre los muchos que he estado viendo en estos días, de un nadador de 16 años, que murió en Barcelona, probablemente la comunidad autónoma donde más nadadores federados hay, donde más nadadores de competición hay en toda España, pues después de realizar una competición. Y este chico murió al salir de la piscina y no se pudo hacer nada por él. O sea, no son solo futbolistas y famosos los que mueren, sino que todos los años mueren jóvenes, y no tan jóvenes, pero lógicamente cuando son personas jóvenes nos afecta más a todos los niveles, practicando todo tipo de deporte. En relación con esto, lógicamente los problemas, como se pueden imaginar, empiezan cuando una persona que quiere practicar un deporte o que practica un deporte ya, empieza a practicarlo de una manera competitiva. No es lo mismo practicar un deporte para pasar un rato, para hacer ejercicio 1 o 2 veces por semana, que cuando uno ya empieza a hacerlo con más regularidad, cuando uno empieza a entrenar, como se llama, y cuando uno se inscribe en un club, se federa, un club federado, con su ficha. Normalmente hay que realizar un reconocimiento médico previo, que es de los que vamos a hablar, y entonces ya la cuestión pues se pone más complicada. ¿Por qué? Porque la competición, la competitividad en sí mismo requiere un esfuerzo, requiere pedirle al cuerpo un rendimiento al que no está en muchas ocasiones para el que no está en muchas ocasiones preparado o al que no está acostumbrado. Es por ello que es absolutamente normal que muchos padres, cuando leen este tipo de noticias, que normalmente se suelen magnificar, igual que el tema de la gripe, basado en la irresponsabilidad de muchos medios de comunicación, se suele magnificar y son temas que salen en portada, y entonces pues preocupa a muchos padres cuando su hijo dice, no, pues es que tenemos una liga y tal, hemos tenido un equipo, el equipo va a empezar a competir en una liga que además es regional, con lo cual voy a tener que ir a Lanzarote y a Tenerife y tal, a jugar. Entonces estos padres se preocupan, y cuando ese chiquillo además llega a casa con un calendario, con un planning de encuentros, o de partidos, o carreras, o lo que sea, que si no le coge todos los fines de semana, pues le coge muchos fines de semana, y que en fin, y que es estupendo, porque lo que se trata es que nuestros hijos hagan deporte, pero, como estamos diciendo, tiene que ser en condiciones adecuadas. En relación a esto, quería comentarles como premisa y desde el punto de vista médico, o sea, como punto de partida, desde el punto de vista médico, que es muy importante la aproximación que el médico hace, o sea, cómo el médico se plantea un reconocimiento médico deportivo. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo a un paciente. Un paciente es una persona que padece una enfermedad, es una persona que presenta una patología, que tiene algún problema de salud y viene a nosotros pidiendo ayuda. En este caso no. En este caso vamos a reconocer a una persona en principio y aparentemente sana, con lo cual el acercamiento, el planteamiento que nos hacemos al explorar y al acercarnos a este paciente, a este cliente, vamos a llamarlo así, a este individuo, a este ciudadano, es, desde mi punto de vista, bastante distinto. Mi experiencia en este campo, a lo largo de mi carrera profesional, que son ya más de 20 años, está ligada fundamentalmente al submarinismo. Me dediqué durante muchos años, a practicar no solo pesca submarina y buceo en apnea, o sea, como se decía antes, a pulmón libre, sino fundamentalmente buceo autónomo con escafandra, que requiere unas condiciones físicas y tener en cuenta una serie de normas de cómo funcionan estos aparatos y qué se debe hacer y qué no se debe hacer, que son muy específicas, no tienen que ver con los deportes de pelota o deportes de grupo, donde se sale a un campo con una pelota, con cualquier herramienta y ya está, sino que requiere otras cuestiones. Mi experiencia, como les dije, unida al mundo del submarinismo, que practiqué y practico todavía esporádicamente de vez en cuando, pero practiqué intensamente hace muchos años y estuve ligado al tema médico, no solo de los reconocimientos médicos, sino el tratamiento de los problemas del submarinismo, me dice algo en lo que coincido con muchos especialistas
de todo tipo de países y personas catalogadas como expertos en este terreno. ¿Y a qué me refiero? Pues al hecho de que lo más importante no es el reconocimiento médico. Bueno, puede ser que sí sea lo más importante, que sea el 50% de las pruebas que el médico tiene que llevar a cabo para declarar apto o no apto a una persona para practicar un deporte. De una persona para llevar a cabo lo que llamamos un reconocimiento médico deportivo. Por supuesto que lo es el reconocimiento médico y mucho, pero es fundamental para que este reconocimiento médico sea válido que vaya acompañado de otros aspectos. Uno, que el candidato, que el aspirante a ser declarado apto para practicar este u otro deporte, responda y rellene un cuestionario que debe ser exhaustivo y detallado. Y lógicamente comprensible. No sirve de nada rellenar varios folios ahí con un cuestionario cuando la gente no entiende lo que está leyendo, cuando lo llenan de palabrería médica, que el cuestionario está todo el rato, oiga, y esto, oiga, y entonces en vez del cuestionario lo rellena el aspirante, lo que tienes que rellenarlo tú. O sea, es muy importante, lógicamente, estamos hablando de cuestiones de salud, estamos hablando de riesgos para la salud, estamos hablando de prevenir posibles problemas de salud que pueden ser además graves y no mortales, como el caso que hablábamos al principio, el tema de la muerte súbita del deportista, y por tanto es muy importante que la persona entienda las preguntas que se le están haciendo, las responda con tiempo suficiente para que lo que está respondiendo sea cierto, hasta tal punto que estos reconocimientos médicos deben ser firmados por la persona que viene a nuestra consulta, donde rubricando y confirmando que lo que han declarado, las cruces que han puesto en el cuestionario, son ciertas. Lógicamente, en menores de edad debe requerirse la firma o la opinión de los padres o tutores. También hay que tener cuidado, como dije, en personas o bien analfabetas o que no saben leer bien o que tienen problemas para entender una serie de palabras. Esto no solo existe, eso no solo ocurre. O, por ejemplo, problemas idiomáticos en la sociedad multicultural que tenemos hoy en día. Yo me acuerdo, por contarles también otra anécdota, cuando daba los cursos de manipuladores de alimentos, que había un montón de extranjeros, pues magrebíes, alemanes o chinos, y que sí, hablaban, chapurreaban allí 4 palabras de español, pero cuando le ponían el cuestionario, cuando le dabas el examen aquel para manipulador de alimentos, pues se cagaban por patas, hablando claro, porque aquí no entendían nada y decían, chacho, aquí me van a escallar. Hasta el punto que se fueron desarrollando, bueno, pues cuestionarios en alemán fundamentalmente y en árabe, para la cantidad de trabajadores que vienen fundamentalmente de Marruecos o del Magreb, que son nuestros vecinos naturales, y es lógico que sean ellos los que vengan, ¿no? Pues hay que tener cuidado, es muy importante, como digo, el tema del cuestionario, donde se preguntan pues una serie de cosas, desde los antecedentes de salud personales hasta los familiares, hasta pues hábitos deportivos, hábitos tóxicos, si fuma, si bebe, si practica otro tipo de deporte, los temas laborales, qué profesión ejercen, desde cuántos años se han practicado otras profesiones. Todo esto es de suma importancia para hacernos una idea de la actividad y la situación, las circunstancias, vamos a llamarlo así, de ese candidato a practicar este u otro deporte o a renovar su licencia. Voy a repetirles varias veces a lo largo del programa que el reconocimiento fundamental, lógicamente, es el primero. Estamos hablando también, en principio, de gente joven, si no niños, que si no tenemos referencias de que hayan padecido alguna enfermedad a lo largo de su infancia, de sus años de vida, pues no vamos a tener muchos más datos, ¿no? Por eso es importante en estos casos implicar a los padres o a los monitores en otras ocasiones y demás. Además del cuestionario, es fundamental, que el médico realice lo que nosotros llamamos una anamnesis, que también debe ser rigurosa y detallada. Anamnesis es las preguntas que hace el médico. Una cosa es el cuestionario que se le pone delante a la persona y que, mejor o peor, entendiéndolo mejor o peor, repito que es fundamental volver a, y de hecho yo así lo hago, que es cuando la persona ya
ha respondido el cuestionario, ha firmado y tal, pues yo vuelvo a leérselo al aspirante para cerciorarme de que ha entendido perfectamente las preguntas y que ha respondido correctamente. Aparte de esto, como les digo, fundamental que el médico repita otra vez una serie de preguntas muy detalladas, que voy a detallarles más adelante. Con esto, sin haber tocado, solamente hemos mirado al paciente, le hemos hecho una serie de preguntas, pero sin haberlo explorado, ni tomarle la atención, ni el pulso, ni nada, vamos a tener prácticamente el 50% de la información. Lo que está claro, por otro lado, es que estos dos puntos no sirven de nada si no van unidos, o no sirven de mucho, vamos a decirlo así, si no van unidos y acompañados del otro pilar de los reconocimientos médicos deportivos, que es el reconocimiento médico propiamente dicho, que es cuando el médico nos dice quítese la camisa, toma la tensión, te toma el pulso, te ausculta el corazón, pulmones, te mira los ojos, te mira la boca, te mira los oídos, te pone a hacer flexiones o si no tiene otro tipo de, según las instalaciones que tenga, etcétera, etcétera. Respecto a esto, sigue habiendo una controversia y sigue habiendo una polémica en lo que es el estamento médico, la verdad es que todavía fuerte, aunque cada vez estamos más de acuerdo en las mismas cosas. Sí conviene resaltar, y se lo voy a detallar un poco ahora mismo, las notorias diferencias que existen respecto a estos criterios, o sea, las diferencias llamativas a mi juicio, que existen entre lo que se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, que en cuestiones de salud y por supuesto en cuestiones de deporte sigue siendo un país de referencia, y lo que se hace más en el ámbito europeo, que también considero que es una potencia en cuestiones de salud y en cuestiones de deporte. Pues bien, la Asociación Americana del Corazón, o la Asociación de Cardiólogos Americanos, que probablemente es una de las instituciones médicas más prestigiosas del mundo, lógicamente en relación con la cardiología, defiende un reconocimiento que se basa en 3 puntos. Y este protocolo de actuación para los reconocimientos médicos se elaboró en los términos que están actuales, que están vigentes actualmente, en el año 1996. Y lo que es más llamativo, los han refrendado, o sea, han mantenido prácticamente los mismos términos en el año 2007, o sea, hace escasamente 2 años. Y dicen, primero, y esto es importante de cara al programa y a un programa divulgativo como este, porque aquellas personas que tengan hijos, aquellas personas que practiquen deporte, aquellas personas que no lo practiquen pero tengan pensado practicarlo, deben tener en cuenta los puntos que les voy a enumerar ahora y que voy a explicarlos, o voy a intentar explicarlos, como siempre, de la manera más clarita posible. Primero debemos valorar bien una serie de antecedentes personales, o sea, de síntomas o signos que ha manifestado la propia persona candidata a ser dado apto, la propia persona que viene al médico para que se le reconozca desde el punto de vista deportivo. Si ha tenido dolor o algún tipo de malestar torácico, lo que es en el pecho, cuando realiza esfuerzo. Es importante contarlo. Si se ha desmayado o medio desmayado, ha tenido un síncope, hipotimia, yuyu, como le queramos llamar, de causa no explicada en alguna ocasión de su vida. Si le ha faltado el aire, se ha fatigado alguna vez de manera clara en relación también con el esfuerzo. Lógicamente, si nos ponemos a cavar una fosa ahí para enterrar al vecino que nos acabamos de cargar, pues joder, ese es un esfuerzo y el que haya cogido un sacho, que haya cogido un azadón en su mano lo sabe. O nos ponemos a levantar ahí unas pesas en plan bruto, de 5 kilos cada una, es lógico que luego estemos cansados y que nos falte un poco el aire. Pero escúchenme bien, un dolor raro en el pecho, una sensación de opresión, una sensación que no sabemos describir bien. Desmayos, habernos desmayado o casi desmayado, sin causa no clara. Falta de aire, de eso que asfixiarnos, fatigados, mareados después de realizar un esfuerzo. Que nos hayan dicho que tenemos un soplo cardíaco de niños. O que nos hayan dicho alguna vez
que tenemos la tensión arterial alta, que tenemos hipertensión, aunque solo sea una vez en la vida. Estos 5 puntos es importante tenerlos en cuenta. Respecto al soplo cardíaco, comentarles que no hace 2 meses he llevado a mis hijos, pues tengo gemelos y los 2 se les ocultó un soplo cuando eran niños pequeñitos. Yo también lo tuve de niño y ahora que ellos, los gemelos, cumplieron 13 años hace un par de meses, en una revisión de rutina que les hice ahí en casa mientras ocultaba al hijo de unos amigos, les dije, venga para acá, que voy a mirar a ver si tienen el soplo todavía o no. Y al chiquillo no se lo escuché, pero a la chiquilla se lo escuché claro. Entonces dije, coño, vamos al cardiólogo para quedarnos tranquilos, porque yo soy médico, pero soy un humilde médico general. Escucho el soplo, pero no sé ponerle apellidos exactamente, aunque me imaginaba y mi impresión era que era un soplo, lo que se llama funcional o un soplo fisiológico. Esto es un soplo natural. Y como el cardiólogo, que fue muy amable, me dijo, que es uno de los cardiólogos del hospital aquí de Fuerteventura, me dijo, nunca más al cardiólogo los chiquillos. Hombre, salvo que les pase algo, que esperemos que no. Esto es un soplo fisiológico, fisiológico quiere decir que es natural y pueden hacer lo que les dé la gana, son totalmente aptos para el deporte. Pero bueno, si mis hijos no practican deporte de competición, practican deporte de manera esporádica, la chiquilla más que el chiquillo y tal, si yo veo que uno de los 2 va a dar caña, hombre, teniendo el antecedente este de soplo, pues sí les aconsejaré o sí los llevaré a que se hagan una revisión quizá un poquito más exhaustiva. Aparte de los antecedentes personales, otro capítulo importantísimo, como siempre en medicina, son los antecedentes familiares. Cada vez se habla más de las enfermedades hereditarias, cada vez se habla más de la genética, cada vez se habla más de la herencia que nos dejan no solo nuestros padres, nuestros antepasados, deberíamos decir, que son, en fin, regalos, entre comillas, porque tampoco se me da mucho el humor negro, que nos dejan grabados en lo que se llama el código genético y que va a decidir en el futuro que desarrollemos un determinado tipo de enfermedad. Por eso son muy importantes los antecedentes familiares. No solo en el tema que nos ocupa hoy, sino en general en medicina. ¿Qué aspectos debemos resaltar respecto a esos antecedentes familiares? Pues lógicamente, si ha habido en la familia, no solo en primer grado, pero fundamentalmente en primer grado, pues muertes prematuras, muertes súbitas o inexplicadas, normalmente por enfermedad cardíaca, en personas menores de 50 años, en personas relativamente jóvenes. Sí ha habido también en familiares de primer grado, menores de 50 años, problemas de incapacidad, problemas de rendimiento físico por causa cardíaca, por causa del corazón. Y sí ha habido, lógicamente, determinadas enfermedades del corazón. No quiere decir que lo que llamamos las cardiopatías, que todas las cardiopatías impliquen una contraindicación e impliquen un no apto para practicar fútbol, tenis, karate o lo que quieran. Lógicamente, para jugar al truco o a la zanga o al ajedrez, pues tampoco hace falta una prueba de estas, que también son deportes. Todos me entienden, ¿no? Estamos hablando de deportes donde se desarrolla una actividad física intensa. Y hay algunos que se infravaloran y también se desarrollan, como puede ser el ping-pong, bádminton, etc. Y luego, una vez vistos los antecedentes personales y vistos los antecedentes familiares, se me va secando la boca, se debe hacer, lógicamente, el reconocimiento médico propiamente dicho, la exploración física. Pero los americanos, que es lo que estoy hablando ahora, una institución de mucho prestigio, recomienda tomar la tensión arterial, auscultar, lógicamente, el corazón, los pulmones, mirar el pulso femoral, que es la ingle, para descartar una patología que se puede descubrir por ahí, y buscar una serie de signos de enfermedades que son raras, pero que afectan al corazón y pueden ser peligrosas. Nada más. No incluye el electrocardiograma, ni siquiera en reposo. Y ya les dije que este protocolo de actuación de la Asociación del Corazón Americana fue actualizado en el año 2007. ¿Qué pasa? Porque la verdad es que a mí me sorprendió. Entonces, indagando y leyéndome más a fondo las razones, resulta que las razones no son médicas.
Las razones por las que en Estados Unidos no se hace esto son fundamentalmente tres. Dicen que para hacer una revisión con un electrocardiograma a todos los deportistas que practican una disciplina federados, o sea, compitiendo, no hay recursos humanos suficientemente cualificados, o sea, suficientes, y estos suficientemente cualificados, para que esta medida sea aconsejable a todo el mundo. Estoy hablando de los Estados Unidos de América, ¿eh? No estoy hablando de otro país menos desarrollado, para no insultar a nadie, para no maltratar a países. Otra razón, el coste. En Estados Unidos todo se mueve por el yankee dólar, como ustedes saben. Y otro es por motivos legales que, en fin, que no los anoté porque tampoco quiero entrar a comerle demasiado el coco. La verdad es que esto es increíble, porque afortunadamente estos tres argumentos en Europa no son así. Y España es Europa. Esto tiene que ver, lógicamente, y mucho, con la situación que nos hemos enterado, por la cual nos hemos enterado muchos, de que hay más de 40 millones de norteamericanos que no tenían hasta el otro día una asistencia sanitaria pública. No tenían garantizada la mínima seguridad social en cuanto a problemas de salud. Porque eran pobres, porque eran inmigrantes que no tenían todos los papeles arreglados, etcétera, etcétera. Y es uno de los grandes logros del presidente Obama, aunque ha sido un logro súper descafeinado y mucho menos ambicioso de lo que se planteaba en principio, pero bueno, ya ha sido un avance. Hay que ser optimista en ese sentido. Pues lo mismo pasa en España como en el resto de la Europa, y poniéndolo en voz del presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte, doctor Manonelles, decirle que el electrocardiograma no solo es recomendable, sino se considera imprescindible en un reconocimiento médico deportivo. Y yo les digo que hoy, a día de hoy en España, la mayoría de las federaciones deportivas no lo incluyen como algo obligatorio en los reconocimientos previos. Efectivamente, conlleva un coste en recursos humanos y un coste en recursos materiales, o sea, en dinero, hablando en plata, que no todos los clubes se podrán permitir. Pero ahí entramos en lo de siempre, gestión pública o privada, ¿qué es más recomendable? ¿Es importante el deporte que sea sufragado por el Estado o no? ¿O es un lujo? ¿Qué es lo más importante? La educación y la salud. Y ya ven ustedes cómo va la vaina. ¿Entiendes? Desgraciadamente, ya me gustaría decir otra cosa, pero no pinta nada bien. Y en tiempos de crisis, por mucho que los políticos se llenen la boca diciendo que no recortan presupuestos en servicios sociales y demás, pues esto no es así. Están recortando en sanidad, están recortando en educación y imagínense entonces en deportes, en dinero destinado a reconocimientos médicos deportivos para optimizar estos reconocimientos y por tanto minimizar la posibilidad de que ocurra algo y ocurra algo grave, como son problemas cardíacos en gente aparentemente joven que pueden incluso no solo apartarlos de la competición, sino matarlos, como desgraciadamente ha ocurrido en varias ocasiones. Por ello, el electrocardiograma consideramos en Europa que es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las causas que producen muerte súbita en el deportista son de origen cardíaco. Están unidas al corazón. Vale, quiero decir esto porque luego la discusión a nivel médico está en de qué sirve un electrocardiograma en reposo, como es el que hago yo, por ejemplo, en mi consulta, o es necesario hacer lo que se llama la prueba de esfuerzo, la ergometría, que es el electrocardiograma subido a una cinta sin fin o a una bicicleta, con un montón de cables y tal, lo habrán visto por la tele, cuando salen en la tele los galácticos estos, fichados en no sé cuántos millones de euros por no sé qué club, y ahí sale pasando el reconocimiento médico con una mascarilla y oxígeno y tal, y aquello parece un Robocop. Pues ese es el electrocardiograma de esfuerzo, esa es la prueba de esfuerzo, que lógicamente da muchísima más información que el electrocardiograma de reposo, porque pones el cuerpo al límite. Yo me realicé uno de manera rutinaria, porque ya voy teniendo unos añitos,
Y pues hace ¿cuándo fue? Hace un año, más o menos. Afortunadamente me dio muy bien, pero aquello fue terrible, ¿no? Estaba a punto ya de sacar la bandera blanca cuando la doctora que me hacía el reconocimiento muy amable me dijo: ¿qué? ¿Estás cansado, eh? A que está dura la cosa. Y digo, chacho, esto está fatal. Y se reía porque ya habíamos llegado al final del tope que ella me quería poner. Claro, yo llevo años sin hacer deporte de una manera regular, por razones familiares, laborales o por excusa, por ganso. Y la verdad es que aquello fue duro, la prueba. Como les dije, la prueba de esfuerzo nos da mucha más información que el electrocardiograma de reposo. Pero si una de las razones, en Estados Unidos y en España también, aunque se insista en que es necesario el electrocardiograma, una de las razones por las que no es obligatorio realizar un electrocardiograma, el estudio eléctrico del corazón con esas ventosas o esas chupitas que nos pegan los médicos cuando nos hacen esa prueba en el pecho izquierdo, si no se hacen porque es caro y porque requiere recursos humanos, imagínense la prueba de esfuerzo. Porque la prueba de esfuerzo no solo hay una persona, la persona, la médica o el médico reconocedor, sino normalmente hay un enfermero, una enfermera al lado para ayudar o por si hay algún problema y demás. Bien, yo les conté antes lo que hacen los americanos, ahora les voy a contar lo que hacemos o lo que se recomienda que se debe hacer en España y lo que recomienda la inmensa mayoría de los médicos especialistas en medicina deportiva o en educación física y del deporte. La historia clínica completa, que fue lo que hablé antes cuando hablaba de antecedentes personales, antecedentes familiares, dos aspectos que debe responder el propio aspirante, unido al cuestionario que luego hace el médico, lo que llamábamos anamnesis, que es donde el médico vuelve sobre los mismos puntos del cuestionario y otros más, preguntando y demás. Luego pasamos a la exploración física, que yo la catalogaba como la mitad del reconocimiento, pero que es indispensable, lógicamente, esos reconocimientos que se hacen, por cierto. Hay muchos sitios donde y en muchos países durante muchos años solo se rellenaban cuestionarios, aquel firmaba y el responsable médico del club los leía y si todo estaba bien no había reconocimiento médico. Si veía alguna sospecha o el aspirante decía que, pues, que había tenido esto, que había tenido un soplo de niño, pues a esa persona ya se la llamaba y se le hacía un reconocimiento. En cambio, en España es fundamental, y consideramos que es fundamental en toda Europa, la realización del reconocimiento físicamente, propiamente dicho. Y esto está basado en dos temas fundamentales. Uno, el aparato cardiovascular, que es el corazón fundamentalmente, y las grandes arterias, pues la vena femoral, la aorta, las carótidas y tal. Se miran una serie de cosas con electrocardiograma, de reposo incluido, y la exploración del aparato locomotor. El aparato locomotor pues son las extremidades, los brazos, las piernas y la columna vertebral. O sea, lo que nos permite movernos y por lo tanto lo que nos permite hacer deporte. Una valoración, asimismo, que denominamos antropométrica. Antropométrica es aquella valoración que se hace del individuo donde se le coge la talla, cuánto mide, el peso. Se le mide allí como si fuera un concurso de Misses o de Mister. Los que hayan ido ya lo habrán visto. Coja el aire a tope, pum, suéltalo a tope. Se mide el perímetro torácico, se mide el perímetro a nivel del abdomen, la altura, el peso, ahí se saca el índice de masa corporal y en otros casos más, centros más sofisticados tienen unos aparatos que son como una pesa donde te subes y te miden el índice de grasa corporal. Es lo mismo que se hacen las mujeres cuando se les retira la regla y son propensas a padecer osteoporosis, falta de densidad ósea, se hacen una densitometría. El aparato es parecido. Y luego el quinto punto, ya les dije que una historia clínica completa, donde el cliente, el aspirante responde, el médico insiste, reconocimiento cardiovascular, reconocimiento médico del aparato locomotor, lógicamente prestando más atención a aquellas partes del aparato locomotor que más incidencia tienen en el deporte que se va a practicar. A nadie se le escapa que en un futbolista son más importantes las piernas que los brazos. Eso es evidente. Pero en general hay que mirar el aparato locomotor en su conjunto. La valoración antropométrica, pues si eres flaco, gordo, tienes mucha grasa, tienes poca grasa.
y una serie de medidas, y la valoración, en último lugar, de la prueba de esfuerzo, que es lo que le acabo de decir antes, que es eso de la cinta sin fin, que es el electrocardiograma, pero poniendo el cuerpo a tope, a pleno rendimiento. Esto es lo que se recomienda y esto es lo que se debe hacer. Otro problema son problemas presupuestarios o problemas de disponibilidad de material de recursos humanos, porque como saben en España no sobran médicos, todo lo contrario, siguen faltando y por lo tanto esos recursos se dedican a atender patología, a atender las urgencias, a atender la atención a demanda de la población y a operar y una serie de cosas, y se dedican muchos menos recursos al tema que nos ocupa hoy, que es relacionado con el deporte. En el fondo, comentarles que la aptitud física es una cuestión relativa. Es una cuestión relativa porque una vez que el médico ha reconocido a ese aspirante, hay varias posibilidades. Una, que le diga que no de entrada y de una manera tajante. Usted no puede practicar ni podrá practicar este deporte en su vida. No es frecuente que ocurra. Acaba de ocurrir este caso otra vez de un futbolista conocido, un futbolista profesional de competición, que le han detectado un problema, afortunadamente a tiempo, y tiene que abandonar la práctica de su deporte, que era su vida y que era su sueño. Pero sí es más frecuente, por ejemplo, en el deporte donde les dije que yo estaba más ligado, que es el submarinismo. Sí es más frecuente porque toda aquella persona que tenga una cicatriz en los pulmones, o bien porque por cirugía, porque lo han operado, porque le dieron una puñalada a la salida de la discoteca de joven, porque tuvo un neumotórax, que es aire, neumotórax espontáneo, o no, pero vamos, el neumotórax espontáneo es aire en el pulmón, en las pieles del pulmón, que en jóvenes ocurre a veces de manera espontánea, ocurre por la cara. Personas que padecieron tuberculosis. Es raro verla hoy en día, pero se sigue viendo tuberculosis, pero muchos de nuestros padres, por no decir de nuestros abuelos, padecieron tuberculosis pulmonar. Y mucha gente joven también. En Canarias, los casos de tuberculosis no son tan frecuentes como en otras partes del país, como es fundamentalmente el noroeste de la península, ¿no? Galicia y eso. Pero todas las personas que tuvieron una tuberculosis pulmonar activa, por ejemplo, olvídense, no puede practicar buceo. Entonces, este es el no apto definitivo. Otro es el que se le dice, usted no es apto, pero condicional o provisional. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en este momento no le doy a usted el apto porque esta rodilla no la veo bien, y debe reposar 2, 3, 4, 6 semanas, o porque una persona tiene en ese momento una infección, tiene fiebre, está malo, oye, pues no le voy a dar el apto, usted el sábado no puede jugar ese partido. Coño, es que es muy importante para el equipo. Mira, usted diga a misa que yo no le voy a firmar el apto. Si otro médico se lo firma, pues por ahí hay otros médicos, vaya, pero yo no se lo voy a firmar. Es el no apto condicional, esa persona la vuelves a ver a la semana, 2, 3, 4, 5 semanas, el tiempo que creamos oportuno, se le vuelve a reconocer y si se ha subsanado el problema que había, pues se le firma el apto y Santas Pascuas. O bien un no apto condicional a realizar determinadas pruebas. El caso típico es el soplo. Oye, pues hasta que no lo vea el cardiólogo, a la chiquilla, hasta que no la vea el cardiólogo y le haga una ecocardiografía, que es una ecografía del corazón, un ecodoppler, suele ser en el corazón, donde se ven todos los flujos y todas las válvulas y demás del corazón, pues no, el médico general o el médico deportivo, el médico del club, no le va a dar el apto a esa persona. Y luego también puede haber un apto condicional. Oye, mira, puedes jugar, pero ten cuidado con esto, no fuerces la máquina, dile al entrenador, o hablas con el entrenador, se le da una nota por escrito, donde dice, mire, puedes jugar, pero solo puedes jugar medio tiempo, etcétera, y se lo cita la semana siguiente para ver si el problema se ha subsanado o a las 2 semanas. Y el apto sin restricciones, que es aquella persona donde no vemos ningún tipo de problema, y por lo tanto se le da el apto y se le emplaza, ya se le cita directamente, porque además viene en la documentación para actualizar año tras año la licencia federativa, la periodicidad, o sea, con qué frecuencia se deben hacer estos reconocimientos médicos. En medicina deportiva, en menores de 40 años en este país sigue siendo normalmente cada 2 años, pero varían de unos deportes a otros,
por encima de 40 años prácticamente es obligatorio realizarlo de manera anual, una vez al año, y bueno, pues en esos casos el año que viene o dentro de 2 años, pues ya veremos. A nadie se le escapa que este tema también, pues depende, ¿no?, de la edad que tenga uno. No es lo mismo una revisión a un chiquillo de 8 años que a un viejo de 60. No es lo mismo la revisión a una niña de 15 años que lleva desde los 7 practicando balonmano y a los 15 años está amasada y tal, sobre todo si está en la escuela de balonmano de Virgen del Carmen de Morrojable, porque le dan una caña infame. Bueno, ya se han llegado donde han llegado, un equipo competitivo, un equipo ganador, pero hay que poner en una balanza los pros y los contras. O sea, no es lo mismo una chiquilla, como digo, que lleve 7 años ya practicando balonmano y que está ya metida en una liguilla o en un campeonato, que otra que viene con 15 años por primera vez a practicar balonmano. Esa revisión previa tiene que ser más exhaustivo. Se supone a la que lleva 7 años ya la conocen mejor. Lógicamente lo ideal, se pueden ustedes imaginar, es que sea el mismo médico año tras año, o si no el mismo médico, el mismo equipo, el mismo centro médico, la misma clínica, el que realiza las revisiones a los mismos equipos, porque entonces vas conociendo. Es como lo del médico de familia, el médico de cabecera. Se trata que el médico conozca no solo a la persona que tiene delante, sino que si conoce a su madre, a su padre, a su hermano, pues va a tener una idea mucho más aproximada de lo que los problemas de salud que pueda tener esa persona. No es lo mismo, como les dije, la primera vez como las revisiones periódicas. Por eso les digo que la aptitud médica para practicar un deporte, como todo en medicina, es una ciencia inexacta. No hay leyes absolutas. Cuando nosotros le hagamos a un deportista, vaya a competir o no vaya a competir, todas las pruebas y más, como recomendamos en Europa, incluyendo un electrocardiograma de esfuerzo, no podemos estar seguros al 100% que esta persona no vaya a tener un incidente, no vaya a tener un problema de salud imprevisto, grave e incluso mortal a lo largo de su vida. No podemos dar garantías absolutas, pero sí está demostrado que las muertes súbitas del deportista, la inmensa mayoría son de causa cardíaca, cardiológica, por problemas de corazón, y que muchos, no digo la mayoría, pero muchos de esos problemas pueden ser detectados por un electrocardiograma de reposo, no de esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Que ese electrocardiograma debe ser realizado o más bien interpretado por un médico que tenga una cierta experiencia en cardiopatías, en problemas de corazón que afectan a personas jóvenes, y que tenga una cierta experiencia en leer electrocardiogramas buscando ese tipo de enfermedades. Y esto no es tan frecuente. Yo, por ejemplo, no me considero para nada una persona experta en este tema. Me considero una persona más bien inexperta. Hago electrocardiogramas todas las semanas, llevo 20 y tantos años leyendo electrocardiogramas y sé detectar si hay un infarto agudo de miocardio o si hay una arritmia de este u otro tipo, un problema del ritmo cardíaco. Ahora, detectar una serie de enfermedades por una serie de signos en una persona, como les dije, sana, entre comillas, porque no es un paciente, como dije al principio del programa, no es alguien con un dolor, no es alguien con una molestia el que viene al médico en el tema que nos ocupa hoy. Es una persona sana, o aparentemente sana, que viene a que le rellene la ficha allí y le deje una firma para poder tramitar la licencia federativa y poder competir primero en condiciones legales y segundo en condiciones teóricamente sanas o en condiciones de aptitud física para practicar este deporte. Y esto es muy importante. Hay una responsabilidad del médico cuando firmamos esas revisiones que muchos monitores, que muchos federativos de muchos clubes se olvidan. Coño, venga, Rafa, fírmame esto y tal, que tengo que llevar a puerto estas 15 licencias que se me quedaron atrás. Esto me ocurre a mí y sigue ocurriendo todos los años. Y hago un llamamiento desde aquí a todos los federativos, fundamentalmente a los que se ocupan de este tipo, a todos los entrenadores, a todos los monitores, a todos los mandadores, o como los quieran llamar, para que por favor hagamos las cosas como Dios manda. Las vacaciones, sí, a los chiquillos se les acaban a mitad de septiembre, pero normalmente a finales de agosto, 1 de septiembre, ya está todo el mundo de vuelta, el que ha salido a Lanzarote, a la península, donde sea.
ya están los maestros en la escuela, ya está poniéndose en marcha toda la maquinaria de la temporada que viene, del otoño. No dejen para última hora las revisiones médicas, mis niños. ¿Por qué no hacemos las cosas con mayor previsión? ¿Por qué no vienen? Incluso en muchos casos se puede tener adelantada la lista, si no es completa, lo más aproximada posible, a finales del curso anterior, a finales de junio, se puede tener la lista de la gente que va a haber para el año que viene. Con lo cual se puede saber ya, mira, este se le hizo el año pasado, este también, estos no tienen que venir, estos sí tienen que venir. Se manda una carta por correo a esa gente diciéndole, usted el 8 de septiembre o el 10 de septiembre se tiene que presentar en tal centro médico para la revisión médica deportiva. ¿Tan difícil es, señores? Porque luego las carreras no son buenas consejeras en cuestiones de salud. Los médicos también nos equivocamos y si los hacemos a la carrera o bajo presión porque tengo que firmar las fichas y ya te traeré a los chicos pasado mañana porque las tengo que presentar en puerto, perdonen, pero no. Yo ya no colaboro más con este tema. En general, y para finalizar el programa de hoy, como venimos recomendando una y otra vez machaconamente en este programa, cuando hablamos de salud, lo más importante es actuar con sentido común. Prevenir, sí, pero sin exagerar, sin acojonar, sin meterle miedo a la gente. Porque todo es, que murió fulano, que murió sultano, no hagas este deporte. Ahora resulta que muchos padres van a tener miedo cuando estamos potenciando el deporte a tope de todos lados como para desarrollar actividades y actitudes sanas ante la vida. Ahora resulta que no lo mando por si acaso le da algo. No, señores, tampoco es eso. No saquemos las cosas de madre y animen a sus hijos a hacer deporte. También por sentido común debemos evitar el otro extremo. Lo que no le podemos pedir a menores de edad, a chiquillos, rendimientos propios de mayores de edad. Que es lo que ocurre también en algunos equipos y lo que ocurre con algunos padres y tal, que están obsesionados ahí que su chico sea campeón de tenis para que juegue el circuito ATP y tal con 18 años. O están obsesionados con que su hijo le dé bien a la pelota y sea un fiera en el campo de fútbol a ver si un ojeador de un club bueno se fija en él. ¿Por qué? Porque eso significa perra, vamos a hablar claro. No solo significa una carrera para el chiquillo y que va a poder ganarse la vida con ese deporte porque es muy bueno y tal, sino ahí todo el mundo piensa en perra, no le den más vueltas. Entonces, no pongamos el carro delante de los burros. Vamos a pedirle a cada chiquillo, según la edad que tiene, aquellas cosas que pueda realizar con su edad. No le pidan peras al olmo. En general, como les dije, sentido común. Creo que el tema es muy interesante, es un tema apasionante. Se pueden prevenir un montón de problemas de salud en los deportistas, se pueden prevenir muertes súbitas, pero lógicamente si hay colaboración por todas las partes. Los médicos, los padres, los monitores, queremos lo mejor para los chiquillos. Pero todo esto conlleva un coste, y no estoy hablando de la medicina privada. Si se hiciese en la medicina pública o con subvenciones, hay que organizar toda esa maquinaria para poder hacerle un electrocardiograma a todos y cada uno de los chiquillos que quieran practicar algún deporte de competición. Mientras tanto, pues debemos contentarnos con lo que tenemos, que no es poco, y tender siempre a mejorar en la medida de nuestras posibilidades. Sin más, les deseo muy buena tarde a todas y a todos y hasta la semana que viene.